Bueno, como decimos o decíamos que al empezar la clase, y bueno, ustedes seguramente leyeron la influencia romana, ¿en qué influyó? Si alguno tiene ganas de mencionar, aunque sea dos, tres cosas. El Imperio Romano era como un gran paraguas de 5.000 kilómetros casi, que cubría toda la mitad de Europa y las Galias arriba e iba a lo que sería el lugar de Judea. Nosotros decimos Palestina. Palestina en tiempo de Jesús no existía. Es un término, si queremos hablar bien en término, Palestina existió después que expulsaron a los judíos. Entonces el Imperio Romano lo que quiso es borrarlos del mapa y que se vayan al exilio, y le puso un nombre, un sello que tiene que ver con sus enemigos, como término, nada más, para borrarlos del mapa. Entonces, después de Jesús, sí, podemos decir que este lugar se llama Palestina, para hablar con justicia. Ahora, lo que es hoy Israel es parecido, pero es un estado mucho más artificial. Pero para el tiempo de Jesús, habría que hablar con propiedad que el lugar donde estaba Jesús era Judea, Samaria, Galilea, arriba, alta y baja, y abajo, Idumea. Entonces, lo que podemos hablar más que nada, ustedes vieron las declaraciones de Celso, que decía, si Dios quisiera mostrarse, no iría al fin del mundo o al rincón. Ahora, él decía todo eso. Hay muchas cosas de Celso que yo le voy a mandar por el PowerPoint que ustedes van a poder leer. Era un historiador pagano. Pero a su vez, también lo que podemos hablar con precisión, Judea en tiempo de Jesús, porque es una provincia romana. Ahora, allí, tanto todo el imperio romano como una bóveda, va a respetar las culturas. Va a respetar la cultura porque esa bóveda ha sido diseñada por los griegos, los helenistas, que dejaron su idioma, el griego común, que ustedes lo están estudiando en el Nuevo Testamento. Pero también en el fondo encontramos que el cristianismo nace en una cuna judía. Cada uno tiene sus ventajas. Ustedes lo vieron. A ver si alguno menciona qué cosas el Imperio Romano proveyó para que Cristo venga a la tierra y el cristianismo después se establezca. A ver, Federico. Ya. Y una de las cosas es realmente el orden que tenían los romanos y que establecieron en los lugares que conquistaron, ¿no? Claro, Así que eso es una de las cosas. La otra que podemos mencionar es también parte de la cultura, que aparte de ser así bien estructurados y ordenados, eh, tenían y que eso por supuesto influyó después en el gobierno de las iglesias, una estructura piramidal de, de ejercicio de poder o de autoridad, más bien. que ambas cosas, ¿no? Bien. Bueno, incluyendo artes, la cruz. Hoy la crucecita que usamos acá es un arte romano, aunque hay artes griegas también. Más que nada, la paz relativa, todo lo que ocurre, la muerte de Esteban y algunas persecutas que hay antes de Nerón, son revueltas judías. La primera persecución es con Nerón, año 64. Ahí sí, ahí podemos ver. Así como la misión va en la gran comisión, Jerusalén,
Judea y Samaria, hacia Occidente, la persecución tiene el camino inverso. Roma, posteriormente Grecia y después va hacia Judea, esos lugares. Lo que es interesante, podemos ver las rutas por mar, eran empresas privadas, por eso el apóstol Pablo le va a decir a cada una de las naves que va a viajar, eran viajes, eran semicargueros, eran a sotavento, bordeaban cada uno de los puertos. Y después, más que nada, era el tema de los caminos, el peaje, por ejemplo. El peaje nació con el Imperio Romano. No podía llegar del sur o de Judea a Roma en pocos días. Y si tenías el pasaporte romano, no tenías que pasar ni pagar peaje ni nada, se computaba en la cuenta tuya. No había bancos, pero sí. Por eso que cuando en este caso Pablo es detenido por un tribuno, el tribuno le habla griego a Pablo. Pablo le contesta en griego, porque era idioma totalmente hablado, era el inglés de aquel momento. No era el griego fino, el griego koinés común, hay griego jónico, que es más complejo, y un griego ático que escribían los filósofos. Ahora Pablo le contesta y él pregunta, ¿de dónde sacaste la ciudadanía? Digo, de nacimiento, que no era tan fácil. ¿Y dónde te preparaste? Entonces dijo a los pies de Gamaliel y bueno, es el prototipo de lo que estamos hablando ahora. El cristianismo se conjuga con eso. Ahora, la estructura griega le da algo también interesante para el cristianismo, pero le da más que nada la facilidad del idioma. Pero también los griegos venían para abajo porque la filosofía ya les fue desencantada a ellos y entonces ellos se largaron, siempre tenían un espacio para una cultura o una religión nueva, ¿no? Ahora, en la religión hebrea le dio mucho, como hablábamos recién, nos prestó las escrituras hebreas, en primer lugar, donde el cristianismo se va a separar de la escritura hebrea, griega, perdón, va a ser en la iglesia siriaca, en Siria. En Siria van a estar los primeros escritos cristianos ya. El cuadro comparativo de los evangelios, va a haber una himnología nueva, bien cristiana, ya se desprende del judaísmo. El judaísmo tenía una idea de expansión, por eso que cuando leemos los viajeros, como Cosmas y otros, encontramos, ellos dicen que he viajado por todo el mundo y he encontrado judíos por todo lado. Y 2 siglos después, encontramos escritos donde hablan de que hay cristianos en todo el borde de África, incluyendo India y lo que sería hoy el sudoeste asiático. Para el siglo IV teníamos cristianos por todos esos lugares, y camino a la seda ni hablar. Y ni hablar Armenia y Edesa, que son estados cristianos. Ahora, esto es el lado positivo, el lado romántico que nosotros tenemos en cómo un estado impulsa o cómo diferentes culturas ayudan a crecer. Ahora encontramos 3 cosas que van a pasarle como la factura, podríamos decir, acá en Argentina. O pasarle el lado oscuro. Primero, los griegos leyeron los escritos cristianos. Por ejemplo, la Didaché, el querigma. El Didaché es un material de discipulado, yo no sé por qué no está en el Nuevo Testamento.
Yo si fuera hoy un canonista iba a poner el diagea adentro porque es brillante, un material discipulado después de Apocalipsis. Y el querigma no, el querigma es un material de evangelización, más que nada, escrito por los apóstoles, que no estaba todavía las cartas de Pablo, o estaban las cartas y lo leían solo comunidades, los evangelios todavía no estaban escritos. Ahora, estos fueron los escritos que leyeron los griegos y dijeron, esto no nos convence. Esto es un escrito de hoy, igual que nosotros lleváramos una lección de nuestra iglesia a una universidad. Van a decir, bueno, esto no es académico. Así dijeron los griegos. Pero también muchas catástrofes, inundaciones que ocurrieron en la parte griega, era una oposición intelectual, podríamos decir. Ellos culparon, no, los dioses están enojados y por eso hay calamidades. Y aún más, podemos encontrar que Pablo da la carta de Corinto y toda la carne sacrificada. Es un negocio grande, y negocios tremendos. Por eso que encontramos que todo eso va terminando y es una pequeña oposición intelectual y popular. Ahora, dentro del judaísmo, es muy temprano que el judaísmo va a ser el primer grupo cristiano. Los judíos, podíamos decir, los prosélitos, podríamos decir los del camino, ellos tenían diferentes tipos de nombres hasta que los llaman cristianos. En Hechos 9 lo encontramos. También Flavio Josefo lo va a llamar, no sé quién es antes, pero lo llaman cristianos. Pero ahí es lo más importante, porque se convertía en mayoría gente de clases bajas, detrás eran como casas de chorizos y se convertían los siervos. De a poquito iban subiendo hasta que se convertía el dueño que vivía enfrente. Pero el problema era que escuchaban un culto y la cena del Señor, que lo hacían todas las veces que se encontraban, y escuchaban que tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y el populacho decía, están comiendo a alguien. Tomen y comen, esto es mi sangre. Dice, no, están comiendo y tomando la sangre. Y algunos decían, están comiendo niños recién nacidos. Entonces era todo una oposición, por mucho tiempo era un malentendido. Y por último, el cristianismo entra en Roma y a Roma tampoco le convenía mucho el cristianismo porque solamente en pocos años el 10% de la población romana se hizo cristiana, porque hay muchos grupos judíos como sectas que van naciendo y muchos no prestaron atención porque dijeron, es un grupo más, pero este no era un grupo cualquiera. Ahora, de 70 millones que se calcula del mundo civilizado, el 10% que sea cristiano son 7 millones. Entonces, hay temor más que nada que no se conviertan, porque están convirtiéndose detrás de las fronteras también. Y entonces se hacen problema por eso. Lo llaman la atención, mueve gente. Y ahí viene la persecución romana. Primero se le cruzó el problema a Nerón. Nerón de un día para otro prende fuego Roma y una ciudad de 1 millón de habitantes más o menos, una ciudad hecho todo en madera, no era tan importante, y él quiso reconstruirla. Ahora, lo más lamentable que todos los barrios que había, 4 barrios no han sido incendiados. ¿Y de quién eran?
de los cristianos y algunos judíos. Lo mismo pasaba en Grecia, que las inundaciones inundaban a los paganos y a los cristianos no. Y esto enfurecía al populacho y ahí le echaban la culpa y ahí empiezan las persecuciones. Hay persecuciones grandes, hay momentos que paran las persecuciones, pero la peor de todas va a ser con Diocleciano en el año 306. 303 empieza y 306 va a ser la de liquidar el cristianismo. Lejos de liquidarlo, se cumplen bien las palabras de Tertuliano que dice, somos la semilla y somos como la sangre de los cristianos. Cuando cae, cada gota que cae son una semilla que produce por 10 y por 100. Ahora, fíjense, los tres mundos que estamos viendo, los que soplaron a favor, de repente encontramos que están en contra. Ahora, hay otro elemento que quiero agregarle acá. Estos tres mundos, estamos viendo un perfil negativo y un perfil positivo y uno negativo. Vemos uno que es para traerlo a la fecha de hoy, que es muy interesante. Un poquito Federico mencionó ya. A la luz de la historia, esto es para que ustedes lo estudien, lo observen y como historiador debería decirles, pero no tienen por qué predicarlo en la iglesia, ni tienen por qué sostener, porque Dios es un Dios de cuidado y el apóstol Pablo, recuerdan bien cuando él dice, a todos me hice de todo, no es que se pone la vestimenta. ¿Dónde va? Pablo va cuidando los diferentes contextos. Presten bien atención a esto. Yo escuché de líderes que dijeron el mandato bíblico es Jesús, el obispo, el pastor y el pueblo. Puede ser, pero esto se practicó en un lugar. En el principio, el sistema eclesiológico era un sistema más colegiado. ¿Por qué? Porque nace en Jerusalén, Judea, en la Galilea, donde el gobierno de la iglesia es un gobierno más parecido a la sinagoga que al templo mismo de Jerusalén, porque el templo mismo está el sumo sacerdote, o están 1000 sacerdotes esperando, sirviendo, o los levitas que estaban limpiando el templo o limpiando la sangre del sacrificio. Entonces, la iglesia de Jerusalén practicaba más que nada un gobierno, podríamos decir, casi presbiteriano. Por eso ustedes van a encontrar que elementos como obispo, pastor, anciano, diácono ya distinto, sobrevedor, van a ser como sinónimos, pero a su vez van a ser diferentes de acuerdo a los contextos. Entonces la iglesia de Jerusalén es una iglesia donde hay un grupo que gobierna, no es uno solo. De hecho, puede ser que uno de los ancianos o uno de los presbíteros sea el que gobierna a los cuatro, al equipo. Ahora, cuando el evangelio se va hacia Grecia o Capadocia, que es un lugar fuerte, el plato fuerte del cristianismo, no hay muchos textos bíblicos que avalan esto. Yo encontré y puedo pasar los pasajes bíblicos en Hechos que hay. En Grecia se practicaba una especie de democracia que no es la democracia que nosotros creemos hoy. La democracia que nosotros creemos hoy se practicó en la colonia
de Norteamérica, los padres peregrinos, especialmente los primeros bautistas, han instalado una especie de democracia con Roger Williams, donde la democracia es la mitad más uno. Si 51 dijeron que hay que pintar la iglesia de negro y 49 dijeron que no, perdieron la votación y son tus enemigos. Así es la democracia argentina nuestra. Es una democracia electoral más que nada. Ahora, en Grecia, ellos manejaban de tal manera la democracia que podían gobernarse tranquilos. Aparte eran comunidades chicas. Cuando habla la iglesia de Colosas, habla a todos los grupos de casas que había por allí. O cuando habla la iglesia de Roma, no era la iglesia de 1000 miembros, sino que eran grupos. No es que levanta el teléfono o manda el WhatsApp a una iglesia sola. Ahora, déjenme contar una anécdota. Uno de los viajes que hice a Grecia, buscando información y todo esto, le pregunto a la guía, que era una universitaria, digo, ¿ustedes practican la democracia griega? Ella me dice, sí, practicamos y sirve solamente hasta 10 personas. Después de 10 personas se pudre todo. Entonces, no funciona. Los americanos mismos nos predicaban a nosotros diciendo hagan tal cosa, y nosotros le preguntábamos, ¿y ustedes cómo hacen? Ah, no, nosotros hacemos equipo. Bueno, qué lindo, ¿no? Bueno, a veces compramos esas cosas del norte que bajan por la catarata y compramos la chatarra junto también. Bueno, pero cuando va a Roma, en Roma, ¿quién está gobernando? A ver, ¿quién está en Roma? ¿Quién se anima a decir? Ujú, ujú. ¿En qué época? ¿Quién es la máxima autoridad en Roma y que gobierna todas las colonias? El César. El César, el emperador. Después del emperador está solo Dios, o él mismo puede llegar a ser Dios. Entonces, el gobierno va a ser, o las iglesias van a ser bien verticalistas. Está el obispo, por eso que pronto, cuando van a después discutir quién va a ser el obispo de los obispos, ¿quién va a ganar? Roma. ¿Por qué? Eran campeones, manejaban muy bien la cuestión política, más que nada. Entonces ahí puede ser un gobierno más verticalista o puede ser piramidal. Ahora, si vemos la historia, en Norteamérica se practica mucho más un gobierno de tipo colegiado, tipo presbiteriano. Acá no prendió eso, ni en Brasil, ni toda América Latina. En América Latina, ¿por qué? Porque hemos sido conquistados por territorios, por la antigua monarquía española, y que traía un sistema directamente político, bien de corte piramidal en este caso. En la reforma, y esto quiero que ustedes vayan viendo, en la reforma el sistema que va a cambiar no va a cambiar en Oriente. En Oriente hay patriarcas de Constantinopla para arriba, que lo veremos después en las próximas clases. Hay patriarcas, eso es otro perfil de imperio. Pero los que van a conquistar América Latina van a ser con ese concepto. Nuestra sociedad funciona así. Ahora, en sociedades como la norteamericana, los peregrinos trataban de hacer una melange de todos los tres y le funcionaba seguramente las otras dos en este caso. Ahora, con la historia se pueden cruzar. Algunos pueden tener una mezcla de uno, de un poco de otro, pero los tres modelos no significa que cada uno es bíblico. Cada modelo es respetado según el contexto y es respetado
por el apóstol Pablo, cada lugar. Por eso, miren, una vez hice una visita, me tomé 7 vuelos en 20 días y 3.000 kilómetros por tierra para ver solamente el 30% lo que hizo Pablo en 10 años. Imagínense, él entraba a un lugar, miraba, sacaba la foto y seguía. ¿Por qué le fue así? Primero, porque el judaísmo ya le ayudó muchísimo. Él tocaba la baldosa y salía un cristiano. Y a su vez también, él cuidaba estos aspectos. El caso, la palabra apóstol, eso es un tema, es un seminario tengo que dar para ustedes, porque es muy interesante, lo investigué a fondo, a fondo. La palabra apóstol es una palabra romana y tiene que ver con una especie de supervisor de gobierno. Ni siquiera es bíblico. Es un supervisor de gobierno. Cada 10, 15 provincias, el Imperio Romano ponía un apóstol, en este caso. Entonces, bueno, el cristianismo tomó un ejemplo del contexto. Entonces, el apóstol Pablo fue cuidadoso con los contextos, aún con los judíos, aunque con el fuerte núcleo cristiano fue judío cristiano en principio, pero pronto va a traer problemas. La judaización del cristianismo va a traer problemas y el cristianismo va a tener que tomar su propio camino. Y en Grecia también va a tener su problema, que va a ser de alguna manera la interferencia de los gnósticos, las ideas gnósticas dentro del cristianismo. Entonces Pablo, que es un ciudadano de Tarso, bien griego, y a su vez sabe como palma a la mano todo lo que tiene que ver con la cuestión de los judíos. Entonces, él tiene que hacer como una teología entremedia. Pablo viene de los fariseos. Entonces, hay muchas cosas que Jesús avanza un poco más y pareciera que Pablo le retrocede. No es que retrocede, Pablo establece como una línea en este caso. Ahora, dejándolo ahí de lado, Pablo es un prototipo. No siempre Pablo aparece como el único. Primero aparece Bernabé, que lo introduce a él en Antioquía. En Jerusalén no querían saber nada. Y va Bernabé todo el tiempo. Después hay un chisporrotazo con Juan Marcos y aparece Pablo. Y después se unen de nuevo. Así que esta clase es como laboratorio. A veces, y escuchen bien con mucho cuidado, a veces la misma división o el mismo problema de una comunidad se convierte en una fuerza misionera. Ahora, de hecho, Dios va a tener que redimir a esta gente. Por eso que algunos dicen que el cristianismo evangélico crece más por división que misión. Es malo esto. Pero ¿qué vas a hacer? Dios tiene que utilizar y redimir como pueda esto. Ahora, los 3 modelos tienen tremendas riquezas que Dios lo va a utilizar a través de los primeros cristianos. Número 1, el judaísmo como cuna, y debemos agradecer, más que nada, no somos injertados como nosotros pensamos en la planta. Soy de Chacra, de mi querida Misiones, y veo cómo los que saben injertar, había un vecino, un alemán, que hacía un injerto de una naranja silvestre y te sacaba una naranja así dulce. Pero nosotros venimos distintos. Nosotros venimos del retoño. No sé si vieron algún día un olivo. En Getsemaní uno puede encontrar esos olivos, que uno ve como alrededor. No se puede medir los años que tiene un olivo, porque no tiene anillos.
pero seguro, cada vez que va creciendo, va largando semillas adentro y nace un broto, un retoño. Y en ese mismo lugar siempre hay algo nuevo. Probablemente muchas de las plantas en la botánica en Jerusalén no se sabe si todos estos olivares, alguno de ellos ha visto a Jesús, pero sí en aquel lugar caminó Jesús. Por eso que nosotros del judaísmo tenemos este retoño abrámica, pero en historia le robamos la historia a ellos. El Antiguo Testamento es una historia hebrea, pero nosotros, por eso que Justo González dice, la historia también tiene su historia. También nos dieron la cuna, la visión universal, son eminentemente biblistas, monoteístas, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones, la riqueza nos dio el judaísmo. Y a su vez, si queremos practicar el gobierno colegiado, brillante. Los griegos nos dieron un montón de cosas con su gobierno, que aún más que Lutero lo va recuperarlo en 1517 en adelante, va a decir cada cristiano un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sistema verticalista hacía que los que estaban arriba, nacías arriba, bendecido tú eres. Nacías abajo, listo, no te podías hacer. Lo que Lutero hace rompe ese esquema social. No es clases sociales porque la idea de clases sociales es algo nuevo, es algo del siglo XIX, XX. Pero sí hace que cada cristiano pueda leer la Biblia y cada cristiano puede testificar, cada cristiano puede ser un sacerdote. Y el caso del gobierno vertical o piramidal, hay sociedades que le encantan eso. Yo recuerdo pastorear una iglesia que nosotros empezamos de abajo y era un templo enorme y grande y decíamos a los hermanos vengan a la reunión que queremos informar, eran 20 y el único que llegaba era doña Enriqueta, que era pobrecita, tenía Alzheimer y no sabía para qué venir. Dice, hagan lo que ustedes quieran, pero nosotros le enseñamos a ellos, usted debe ser un sacerdote, un cristiano, y le enseñamos. Después de 10 años, los hermanos aparecieron, dice, ustedes nos enseñaron que nosotros debemos participar, acá estamos, queremos participar. Nosotros mismos los llevamos a participar. De un gobierno así, lo puede llegar a pasar a un gobierno más colegiado y puede llegar donde todos quieren participar. Bueno, agárrense de las manos. Pero a su vez, el tema de una autoridad, del cuidado de la sujeción, de la autoridad bíblica y como corresponde, genial. El problema es que los tres modelos también han sido viciados por las cosas que no son tan interesantes en toda la historia del cristianismo. Primero, el tema de colegiado, bueno, cada cual, ¿quién va a ser el que va a cortar la torta? El gobierno más bien democrático o digámoslo griego, cada cual quiere gobernar y se arma lo que es anarquía. Y por último, donde llega el romano y cuando hay exceso de autoridad también es peligroso. Entonces ustedes ven que la historia es dinámica y la misión es dinámica. Depende de cada lugar y de cada contexto. Y depende también lo que Dios puede llegar a darles a ustedes. Si ustedes saben trabajar en equipo, hagan lo mejor que hay. El término medio siempre es el equipo. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo a trabajar mejor y no uno lleva la carga completa sobre esto. A la historia muy rica, sin saber historia, no se puede hacer teología, mucho menos misiología o eclesiología. ¿Se va entendiendo eso? ¿Qué les parece? Una opinión. Buenísimo, profesor. Perdón, la pregunta
que a mí me surge es cuál de estos tres modelos se ve más impregnado en el Nuevo Testamento o en la iglesia, mejor dicho, en la historia de la iglesia. Eh, no sé si mi pregunta va enraizada a lo que uno tiene como idea de gobierno de iglesia, por cómo fue enseñado, o la pregunta puntual es, ¿cuál es lo más bíblico, digamos, o lo más aceptable por el Señor de gobierno de iglesia? Ya, el Señor te acepta todo mientras no entra ningún vicio adentro. Este, el que más aceptable, el que más resultados da es el gobierno quizás colegiado, un principio, porque es lo que había. Y las primeras generaciones cristianas respondían a eso porque eran judeo-cristianos. Ahora, los primeros obispos que aparecen, aparecen cuidando su pequeño rebaño y van surgiendo hacia arriba en Antioquía. Ahora, después de los griegos no sabemos tanto, no es que hay mucho, y después aparece muy temprano, tanto para el año 230, que allí ya empiezan a hablar de fuertes necesidades de la sujeción o de cuidado al pastor. Orígenes dice, escuchen al obispo como a Dios, a los magnesios. Ya la cosa está mucho más verticalizada. Ahora, uno dice, ¿cuál es más bíblica? Yo creo que la más bíblica no es que permanecen, no es que desaparecen, todas están conviviendo de acuerdo al contexto. La más bíblica es la que el Señor te da y la gente que vos contás. Mientras la gente, vos tenés, un pastor puede pastorear 30 personas a tiempo completo, nada más. Y hoy en día menos. Hoy en día, como estamos después de COVID, de pandemia, estamos todos medio cruzaditos. No sé cuánto podemos pastorear. Pero yo creo que el mejor ejemplo, Pablo a menos da a Timoteo, mira que él trabaja igual que yo y siempre nosotros deberíamos tener un Timoteo, porque nuestra vida es corta y nuestro ministerio es corto. El más bíblico es el que más espacio da. Yo me fui de una iglesia, de hecho vuelvo cada tanto para predicar y estoy pastoreando otra iglesia porque veía que éramos muchos pastores. Y yo le dije a los pastores, no me voy, va a ser mi iglesia, pero yo me voy porque no quiero hacer sombra a nadie. Quiero que surjan otros nuevos. Y donde estoy, con mi colega, nuestro otro colega, estamos temblorosos para que surjan millennials pastores. Entonces, tenemos que formar porque este es el mandato que Dios nos dio, hacer discípulos y mejores que nosotros, seguro que van a ser mejores. Y yo creo que el más bíblico es el que forma Timoteos. Y el que no forma Timoteos, por más que sea bueno y bíblico y excelente, cuando se va el gran líder, se muere toda la comunidad. El apóstol Pablo, si no saldría de Antioquía, sería obispo de Antioquía, pero dio a luz cantidad de iglesias, ha sido un gran hombre y un gran referente discipular. Y es un padre de la iglesia. Federico Uvilma, no sé quién pregunta. No, simplemente para complementar lo dicho, evidentemente mucho tiene que ver el tamaño de la iglesia, Sí. porque es imposible manejarse en forma verticalista exclusivamente sin tener presente el resto de la comunidad
que está debajo. Y tampoco puede manejarse, en realidad, yo que provengo de de un hogar cristiano, siempre se habló de no de democracia, sino de la teocracia, pero es tal cual lo explicaba, profe, que era justamente la mitad más uno, y entonces en vez de decir que era quien gobernaba la democracia, decíamos que era el Espíritu Santo quien guiaba, que los 49, los 51 que elegían el color negro eran porque el Espíritu Santo les mostraba que eso era así. Pero sin duda que el gobierno de la iglesia tiene que ser de alguna manera representativo de toda la comunidad. Nosotros, particularmente en nuestra iglesia, tenemos un gobierno colegiado y en este momento, por ejemplo, hoy tenemos que lamentar la vida de una integrante este, de la pastoral que el Señor se la llevó muy temprano, muy temprano. Pero también sabemos que hay gente debajo que la va a reemplazar. Va a ser difícil, sin duda, pero la preparación, como se ha dicho, de liderazgo, más que, es cierto, los Timoteos tienen que aparecer, y en estas situaciones, cuando suceden, como en este caso, que nos pasa a nosotros como iglesia, alguien tan joven que nadie esperaba, nadie pensaba que el Señor la iba a llevar tan temprano. Tiene que haber gente que desde abajo esté preparada para reemplazar, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, van nuestras oraciones por ustedes. Yo sé que ustedes trabajan en equipo y tienen una comunidad muy grande y que Dios pueda llenar de amor a ustedes, porque es lugar difícil que lo llenen. Pero, ¿qué tal si Hola, muere profe. ¿Se le cortó a usted o a mí? O a a ver, todos. creo que a vos te cortó, a vos. Vamos bien. Creo que en este caso el peligro más grande cuando es una persona y mueve todo y sobre él se mueve una maquinaria y cae, y si no hay otro que la recoge, va a ser muy complicado. Y para Dios nadie somos importantes, pero no somos imprescindibles. Y cuando Dios se lleva es porque Dios quiere. Esos días partió una misionera y digo, no hizo un trabajo de una misionera, hizo un trabajo de 10 misioneras en África, juntas. Y de repente se fue y nosotros decíamos, ¿y por qué se fue? Y seguramente Dios la quiso con él, y tiene algo mejor, ya hizo toda la obra. Pero la iglesia no es nuestra, es del Señor. Y el Señor es el que gobierna. Este, y la famosa teocracia tiene que ser real y carne. Los 49 que quedaron afuera no son nuestros enemigos. Hay que amarlos. Hay que amarlos. Yo no están de acuerdo lo que se hace, pero de alguna manera tenemos que ser conciliadores, agentes de paz, y trabajar según el contexto. Hay contextos patriarcales que debemos respetarlo. Hay contextos donde trabajan grupos en equipo que no saben trabajar de otra manera. Y es bíblico, todos son bíblicos. Y el Señor va a querer así. Bueno, acá voy a cortar la grabación